Que la reunión o la palabra de esta tarde tiene como nombre cápsulas de verdad y vida. Amén. Porque a través de este estudio del libro de Juan, estamos recibiendo eso, hermano, cápsulas de verdad y de vida. Amén. Esas cápsulas nos van a vitaminar nuestra alma. ¿Por qué? Porque dijimos que el libro de Juan está escrito precisamente para la Keilah, amén, para la Keilah. Entonces, para los hijos de Yahweh. Entonces aquí el Padre se muestra o nos muestra, ¿verdad? O nos da la palabra específica en este libro de Juan. Amén. Y bueno, dice la escritura en Juan 4:43, que fue donde nos quedamos. La semana pasada terminamos de ver la mujer samaritana, amén, que Yeshua estaba conversando con ella y bueno, vimos todo eso. Y hoy vamos a empezar otro nuevo, dentro del capítulo 4 está otro subtítulo, por decirlo así, que dice: Yahshua sana al hijo de un noble. Bueno, mi Biblia dice así. ¿En su Biblia cómo dice? Lo mismo. Ok, muy bien. Entonces vamos a leer. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea o Galil. Ok, bueno, yo esta como es traducción del hebreo dice Galil. Ok, allá Galilea. Ahorita vamos a ver eso. Dice: porque Yahshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Dice: vino pues Yeshua otra vez a Caná, de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum, dice, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo: si no vieres señal y prodigios, ¿no creerías? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Yeshua le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yahshua le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dice: esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Judá o de Judea a Galilea. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos a ver entonces aquí este tema. Bueno, así como leímos, pues ya podemos entender de qué trató, ¿verdad? A ver, ¿de qué trata esto que acabamos de leer? ¿De qué trata? Que sana al hijo de un noble, ¿no? Ok. Hace un milagro más. Ok. Muy bien. Sí, exactamente. El Yeshua aquí hace una sanidad más, ¿verdad? Una sanidad de tantas que él estaba haciendo. Pero fíjense que en el verso 43 hay una característica que dice: 2 días después salió de allí. ¿De dónde? ¿Dónde había estado antes? En Samaria. ¿Ok? En Samaria. ¿Ok? Entonces dice: 2 días después salió de allí. ¿De dónde? De Samaria. Y fue a Galilea. Ok. Entonces vamos a ir viendo con detalle los significados. Por ejemplo, la palabra Galilea viene del hebreo Galil. ¿Ok? Y Galil significa círculo. ¿Ok? Círculo. ¿En sentido de qué?
Recuerden que en hebreo, yo siempre les he dicho que en hebreo ninguna palabra es o ningún nombre dado a personas, a lugares o incluso bueno, ya dije lugares, ¿verdad? A regiones, no nada más es como que, pues porque yo quise que se llamara aquí, hierba santa, ¿no? Y ya le puse así. No, tiene que tener una característica, ¿ok? Tiene que tener una característica de lugar para yo poner en hebreo, para yo poderle poner ese nombre, ¿ok? Ahora, en los hijos, si yo quería que mi hijo tuviera una característica, yo buscaba un nombre y se lo daba, ¿verdad? A ese hijo. Entonces, nada es como que aislado en el hebreo. Entonces aquí en Galilea, si les dije que Galil significa círculo, circunferencia, tiene mucho que ver con lo que es la orla del prepucio de los varones. Cuando le hacen la circuncisión a los varones, le quitan todo, toda la orla, todo, como quien dice, todo el círculo que tiene el prepucio del varón de más, o sea, le quitan el prepucio, ¿ok? Galilea. Galilea tiene que ver con circuncisión y tiene que ver con los gentiles, ¿ok? Con los gentiles, que son los que no están circuncidados, precisamente, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué era necesario que Yeshua, así como le era necesario pasar por Samaria, por qué le era necesario ir a predicar a Galilea? Porque Galilea exactamente es eso. Era una ciudad en donde había multitudes de gentiles. Amén. Y cuando Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, ¿qué está diciendo? Que en Galilea estaba, al igual que en Samaria, una gran cantidad de ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces le era necesario a Yeshua predicar en esos lugares. Ahora bien, ¿qué se estaba cumpliendo aquí? Una palabra profética que vamos a encontrar en Isaías 9, del 1 al 2. Amén. Y quien lo tenga, se pone de pie y le da lectura fuerte, por favor. Isaías 9, del 1 al 2. Amén. ¿Sí? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Fíjense, es una palabra profética que dio el profeta Isaías, hablando de para cuando fuera la venida de Yahshua, que Galilea iba a ser llena o iba a haber gran luz. ¿Por qué? Porque Yeshua iba a andar en medio del pueblo e iba a andar predicándoles, ¿verdad? Y ellos iban a dejar sus tinieblas e iban a venir a luz. Amén. Entonces, amados, fíjense, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Yahshua mismo dio testimonio de que el naví o el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fíjense, andaba en Samaria, luego estaba en Judea, precisamente, ¿verdad? Y él era de Judea, era precisamente de ese lugar, pero él dijo que nadie era profeta luego en su propia tierra, ¿verdad? No era escuchado. Amén. Entonces por eso él se tuvo que ir a Galilea. Dice, cuando vino a Galilea, en el 45, los galileos, ¿qué dice que hicieron? Le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fíjense, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que en Galilea habían varios gentiles que aunque se habían a lo mejor apartado del Eterno, pero seguían yendo a adorar a Jerusalén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, bueno, lo que justa, un respaldo de lo que les estaba yo diciendo, ¿ok? Luego dice, vino pues Yeshua otra vez a Canaán,
¿verdad? De Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿ok? Y entonces ahí fue cuando se encontró un oficial del rey, ¿verdad? Entonces ese oficial del rey le dijo que su hijo estaba enfermo. ¿Y qué le dijo a Yeshua? Le pidió que sanara a su hijo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que aún la gente que estaba metida dentro de lo que era a lo mejor la política, ¿verdad? Creían en los milagros que hacía Yahshua, ¿verdad? Reconocían el poder de Yahshua. Por eso es que dice que aquí este varón pues no tuvo miedo, no le dio vergüenza, sino que él veía la enfermedad de su hijo que estaba a punto de morir y dijo, él puede sanarlo, ¿verdad? Y se acercó y le pidió de favor que sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces le dijo, como había hecho milagros y prodigios, Yeshua le dijo, si no hubieras visto señales, prodigios, ¿tú no creerías? Y entonces el oficial del rey le dijo, no le importó, fíjense, aunque el padre le dijo eso, él dijo, Señor, lo reconoció, ¿verdad? Le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él quería que fuera, ¿verdad? Ve a ver a mi hijo antes de que muera. O sea, no me importa lo que me digas, yo te creo. O sea, casi con esa palabra le dijo, no es porque vi señales, no es porque vi prodigios, sino porque creo que tú puedes sanar a mi hijo. Por eso es que me acerco a ti. Amén. Aquí podemos ver la fe de este varón también. Entonces Yeshua le dijo, ve, o sea, regrésate a tu casa, vete, tu hijo vive. ¿Y qué dice? No dijo, ay, no quiso ir conmigo. No, este no es pastor, ni es lo que dijo que era, ¿no? Ni es profeta y no es nada. No quiso ir a mi casa, sino que él creyó. Le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó y se regresó a su casa. Y dice que cuando él iba llegando a su casa, salieron sus siervos, ¿verdad? Entonces él les preguntó por su hijo y los demás respondieron, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó a qué hora comenzó a mejorarse, ¿verdad? ¿A qué hora se empezó a componerse? Y le dieron la hora exacta de cuando Yeshua dijo, tu hijo vive. Amén. Entonces él entendió, él siguió creyendo y dice que no solamente él, sino que toda su casa, porque hasta lo hace muy notorio, si creyó él con toda su casa. Amén. ¿Por qué? Por un milagro que Yeshua hizo y que no estuvo presente, hermanos, sino tan solo Yeshua con declarar y decir la palabra sucedió. Amén. ¿Qué es lo que luego nosotros hacemos a través de la intercesión? Precisamente eso, que no estamos en el lugar junto a la persona por quien luego oramos, o no estamos en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estuvimos orando por las inundaciones, no estamos, o cuando hubo guerra, no estamos en el lugar, pero por el hecho de nosotros declarar la palabra de Yahweh, las cosas suceden y no necesitas estar presente. Amén. Hay personas que luego dicen, es que si no me toca el pastor cuando ore por mí, pues yo creo que yo no voy a ser sano, ¿verdad? Y hay muchas personas que viven, aquí Yeshua nos está enseñando algo bien importante, que la emuná, hermano, que la emuná tiene que ser fuerte, tiene que ser grande, con una capacidad de no nada más sentir. Fíjense, las personas que necesitan un ídolo para sentir que están adorando algo, ¿por qué lo tienen? Porque su fe es muy poquita, porque sienten que si no ven, no creen. Necesitan ver para creer. Como ahorita nosotros decíamos, aunque nuestros ojos no te puedan ver, te podemos sentir. Y sobre todo, a lo mejor ni lo siento, pero tengo esa seguridad por la emuná de que Él está aquí. Porque Él lo prometió. Y si su palabra es verdad y es vida, y si Yahweh no miente, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces es una realidad. Yahweh está en medio de su pueblo. Y no nada más en medio de la alabanza, sino en todo momento, cuando estamos reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que nos hace falta a veces, o a veces a otras personas, ¿verdad? En algunos otros lugares, es el creer.
Y como no creen que Yahweh está en medio de nosotros, por eso a veces le restan importancia a lo mejor hasta congregarse. ¿Por qué? Porque dicen, no, o sea, también está conmigo. Y sí es cierto, o sea, el Padre está en todo lugar con nosotros y mientras nosotros estemos en santidad. Pero hemos descubierto en la palabra, ¿verdad? Que dice que cuando nos reunimos, aquí recibimos salvación y vida eterna. Y eso es lo que nos llevamos a nuestros hogares. Venimos por una unción, por un poder, ¿verdad? Que nos va a acompañar a nuestros hogares y a donde quiera que andemos. Es como cuando, como dice igual, incluso la misma palabra, ¿verdad? Es como si fuéramos carbones encendidos, que si un carbón se aísla, créame que se apaga. Pero mientras estén todos ahí al rojo vivo, pues están encendidos, ¿verdad? Pero aislados, hermanos, forzosamente nos apagamos. ¿Ibas a decir algo? Incluso en la familia, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo a mi esposo lejos, él ahora sí que hablando de la comida física, o sea, se come así rico estando juntos, pero mi esposo come, pero nada más por comer, porque no siente esa delicia de comer con su familia en unánime. Exacto, exactamente, sí. Fíjense que eso es una realidad, porque a mí luego me pasa que cuando no está el pastor, sí como, sí desayuno, sí todo, pero así como que rápido, nada más así como que nada más una tortillita ya así. Pero sí es cierto, con la familia ya disfrutas más, te sientas, o sea, comes hasta de más, yo creo, ¿eh? Con la familia. Y cuando estás solo, nada más así como que, ya, o nada, un cafecillo hasta que venga, ¿no? Hasta me sirvo 2 veces. Tendría que ser al revés, comer más porque no estamos de más. No, pero sí se siente como que uno como que solo, ¿no? Así como que, ya, ¿no? Ya lo que sea, ¿no? Entonces, sí, amados hermanos, entonces, sí, cuando estamos juntos, entonces es cuando podemos ver y podemos sentir y podemos, que se hace una realidad el llevarnos la bendición a nuestros hogares. Amén. Por eso el Padre en su sabiduría siempre preparó a la gente. Fíjense, sí llamó a varones solos, como a Moisés, pero en una primera instancia, ¿el qué hizo? Quería hablarle a Moisés, pero también a su vez quería hablarle a toda la congregación, a la Keilah. Pero ellos que dijeron, no, es que es tremenda la voz del Padre, es muy fuerte, mejor ve tú, sube tú, y tú nos dices lo que Él te diga. ¿Ven? Entonces fíjense, por eso es que cuando el Padre cuando nos congregamos, el Padre nos habla aquí en medio de nosotros, nos habla a través incluso de un niño. Vean hace ratito cómo Eve estaba saltando, estaba danzando y estaba saltando. Y cómo el Padre te habla a través de eso, ¿verdad? Y se cumple la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros, cuando venga el libertador, cuando venga el sanador, cuando venga el sol de justicia, ¿qué dice el Eterno? Que saltaríamos como corderitos de la manada o como becerros de la manada. Fíjense, a mí el Padre, créanme hermanos, a mí el Padre me habla con todas las cosas así. Y o sea, me da gusto cuando veo, porque el Padre, inmediatamente el Padre una palabra, ¿no? Sí, Padre, porque queremos ser, por eso el Padre dice que el que no fuere como niño, ¿verdad? Porque al niño no le da pena ni si, ay, ¿cómo brincas? O sea, no, o sea, él se pone a brincar, también Ale también estaba danzando y, o sea, sientes bonito, ¿verdad? Porque dices, la palabra se cumple. Que dice la Escritura que de los niños, y incluso hasta de los que maman, dice que el Padre perfecciona la alabanza, hermano. Entonces, el Padre pues nos habla, ¿verdad? Le iba a decir algo. De hecho, hay una palabra que dice que hay que estar locos para Él. Amén. Y que el que está cuerdo es para uno mismo, ¿no? O sea, que se crea así es para uno mismo, ¿no? Locos en la alabanza hacían de todo, ¿no? Ajá, de hecho, acordémonos que la palabra halal significa precisamente eso, ¿no? Una alabanza extravagante, que llegues al punto como de perder la razón. ¿En qué sentido? Porque te desinhibes. O sea, no te da pena el hacerlo, pero claro, estás cuerdo, pero no te importa lo que los demás te digan. Que era precisamente la alabanza a la que luego se refieren todos los salmos.
Cuando dice, ¿verdad? Que aplaudamos, que gritemos, o sea, porque todo eso es bíblico, ¿verdad? Entonces, un halal de donde viene aleluya, ¿verdad? Entonces, cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabanza extravagante, ¿a quién? A Yahweh, allá, ¿ok? Entonces, hermanos, tenemos que ser, y exactamente estábamos aquí con lo de la emuná, una emuná sobrenatural también, ¿verdad? Porque hay medidas de emuná, medidas de fe, pero cuando tú tienes una emuná sobrenatural, pues, ¿verdad? Llegas a esta situación, ¿verdad? De decir, yo oro, Padre, porque está hasta del otro lado del mundo, pero va a suceder esto, ¿no? Oro por la persona de que me pidió oración y yo oro y va a suceder. Y tú tienes fe, y si tiene fe aquel por quien tú oraste, suceden las cosas. Porque aquí sucedió, Yeshua tenía el poder, tenía la autoridad, tenía la fe, la seguridad, ¿verdad? Y porque tenía identidad de quién él era, ¿verdad? Y dijo, vete o ve a tu casa, tu hijo vive. Y el otro también, porque el otro también creyó, sabía con quién estaba, delante de quién estaba, y que no le estaba pidiendo a cualquiera, sino que al que hacía milagros y prodigios, y sobre todo, ¿qué dijo? El Señor, ¿verdad? Y se fue confiado y recibió respuesta. Amén. Y luego dice, esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Yehudá a Galilea. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos ver cómo el Padre siempre se preocupó, Yeshua siempre se preocupó por obedecer al Padre, ¿verdad? No podía dejar de pasar por Samaria y sobre todo no podía dejar de pasar o de andar en Galilea. Porque si usted observa los 4 evangelios, la mayoría o la mayor parte de su ministerio, Yeshua lo ejerció precisamente ahí, en Galilea. Incluso de las canciones antiguas o viejitas, hay una canción que dice que allá en Galilea andaba un hombre que se llamaba Yeshua de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí fue su trabajo, ahí fue donde él predicaba y en donde creían. Amén. Por eso es que nosotros como hijos del Eterno está la clave, hermano. ¿Usted a dónde va a ir a evangelizar? ¿A otra congregación? ¿Mande? ¿Nosotros vamos a ir a evangelizar a otra congregación? ¿O usted sabe que alguien es hermano, que alguien que ya se congrega en otra iglesia y usted lo va a ir a evangelizar? No, hermano. Tenemos que ir a los que no creen, a los que todavía son gentiles, a los que no tienen pacto con Yahweh, a los que adoran otros dioses, a los que todavía no son hijos. Amén. Si usted ve a un hijo de Yahweh que ya no se congrega, a ese vaya, porque lo está haciendo volverse a su Dios para restaurarlo y que regrese, ¿verdad? Pero no voy a ir con un hermano que ya está congregándose, ¿verdad? A menos que sea un lugar en donde no le estén dando nada de alimento. Porque sabe usted que en lugar de crecer, ahí se está perdiendo más, ¿verdad? Dependiendo la situación. Pero en realidad el Padre nos manda, así como Yeshua vemos, ir con los que no conocen, con los que no tienen pacto con el Padre. A esos hay que traernos, ¿verdad? Hay que hacer milagros y prodigios para que esa gente se acerque. Y fíjense, cuando vimos los puntos de evangelismo, ¿sí se acuerdan? Vimos que exactamente un evangelista es lo que debe de tener: el poder del Padre, los dones de poder para poder obrar milagros y la gente se convierta. Imagínense si una persona, a menos que sea muy malagradecida, ¿verdad? Pero si una persona ve un milagro en su casa, por ejemplo, si ella, si él, si los hijos, ¿verdad? De esa persona estaban enfermos y obra el Padre un milagro, pues forzosamente va a creer, van a decir, bueno, pues es que su Dios sí es milagroso, yo ya le había pedido a fulana de tal y a tal y a tal y a tal y nada, y ahorita su Dios me hizo el milagro, ¿no? Pues voy a creer. Y es que tenemos que ir con esos, ¿cómo se dice? Con ese poder de parte del Padre.
Ahorita cantábamos y me llena con su poder, porque es que en realidad es lo que el Padre hace, hermano. Nos llena de su poder. Amén. Para eso nosotros tenemos que estar no vacíos en el sentido de que nuestro ser no esté ocupado con tonterías ni con cosas que no nos sirvan, ¿verdad? ¿Para qué? Vaciarnos de eso, para que el Padre nos llene de Él, de su presencia, de su palabra, de su poder, de su gloria. Amén. Y de esa manera nosotros pues podamos tener ese poder de parte del Padre, y entonces en donde quiera que andemos seguir obrando, ¿verdad? Milagros, así como Yeshua. Porque ¿qué dijo Yeshua? Yo me voy, pero ustedes se quedan, y lo que yo hago ustedes lo van a hacer, y no nada más lo que yo hago, sino más y todavía mayores cosas ustedes harán, porque son mi cuerpo. Y esa parte es la que nos hace falta como hijos de Yahweh entenderlas, porque luego no las entendemos, hermanos. Y digo, ya cuando estamos creciditos, ¿verdad? Espiritualmente, y creo que es el caso de todos los que están aquí, ya no podemos andar llorando nosotros por nuestros propios problemas, porque si yo puedo obrar milagros para otro, pues también puedo obrar milagros para mí mismo, ¿sí o no? Amén. Hay que ejercer nuestra fe, porque luego ahí tenemos la fe, pero no la utilizamos. Estamos como yo. Todos estamos como yo. Tengo mi batidora, pero no me gusta usarla. Porque digo, en lo que le pongo las aspas, en lo que mejor agarro un tenedor y me pongo a batir los huevos pudiendo usar la batidora. Así luego estamos en la fe, ¿verdad? Tenemos ahí la fe y decimos, no, a ver, ahorita así rápido, ya, nada más rápido, así. Y no empleamos lo que el Padre nos da. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Bueno, porque hago a lo mejor 2, 3 huevitos, ¿verdad? Pero si me dijeran, a ver, hazte estos 20 kilos, sí, necesito una batidora, ¿verdad? Porque es cansado, es pesado, pero amados hermanos, en las cosas de Yahweh tenemos que usar todos los recursos que el Padre nos da. Amén. Amén. Vamos a continuar en el ¿cómo se llama? En el capítulo 5, y vamos a ver otro milagro que Yeshua hizo. Amén. Vamos a ver, dice, se llama el paralítico de Betesda. Ok, dice capítulo 5 de Juan. Dice, después de estas cosas había una fiesta en Judea, y subió Yahshua a Jerusalén. Dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos que estaban ciegos, cojos y paralíticos. ¿Ok? Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Sí estamos bien? ¿Sí vamos bien, hermanos? De un ángel descendía. Ajá, digo, ¿sí vamos bien? Pero no le vemos donde dice 30. Ya. 38 años que estaba enfermo. Ajá, voy en el verso 5. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo él, Adón, o Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Yahshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice que qué día era? Y era Shabbat aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho.
Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yahshua en el Mikdash o en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yahshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en Shabbat. Y Yahshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los Yehudim o los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. ¿Ven? Ok, amados, fíjense. Aquí podemos encontrar que dice que Yeshua, aquí me salté el verso 4, a ver, léelo tu hija, por favor. Amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, muy bien. Ok, pero vamos a empezar a ver. Fíjense, dice que Yeshua subió a una de las fiestas, ¿ok? Y que ahí cerca de la puerta de las ovejas, que eso está dentro del templo, y que los que ya estudiamos templo ya vimos que había una puerta por donde entraban las ovejas, ¿ok? No entraban por cualquier puerta, ¿sí? Y luego dice que había un estanque en ese lugar, ¿verdad? Y ese estanque se llamaba Betesda, y que en los 5 pórticos que tenía este lugar, dice que habían muchos enfermos. Ahí hagan de cuenta que llevaban a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque el verso 4 aclara y dice que en ese lugar, en ese estanque, descendía un ¿qué? Ángel. Pero nadie sabía a qué hora ni cuándo, sino que de momento él aparecía, se agitaban las aguas, paralítico. ¿Y cuántos años llevaba enfermo? 38 años enfermo y no se podía mover, ¿ok? Estaba como paralítico. Amén. Entonces fíjense, cuando le dice Yeshua, lo ve acostado, y Yeshua lo ve, es movido a misericordia y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, sí, pero es que yo no puedo meterme al estanque, porque cuando se empiezan a agitar las aguas, paralítico, hermano, él quería moverse, yo creo con sus manos arrastrarse para llegar. Pero fíjense, Yeshua no le dijo, no le hizo un comentario de, a ver, ¿quieres que te meta al estanque? Te ayudo de otra manera. No, él nada más dijo, ¿quieres ser sano? Y él luego creyó que le decía, ¿quieres ser sano? Para que te metas al estanque. O sea, él creyó luego, él relacionó la pregunta de Yeshua exactamente con alguien que quería ayudarle físicamente, de, a ver, te ayudo a que entres al estanque, ¿verdad? Pero nunca se imaginó que con quien estaba hablando, pues era el que podía sanarlo, ¿verdad? Por eso le empieza a decir, y Yahshua le dijo, dice, porque le está diciendo, dice, pero entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo al estanque. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y aquel día en que Yeshua operó la sanidad era Shabbat hebreas. La primera es Bet, que significa casa. Y Tesda o Esda viene de la palabra Gesed, que significa bondad o que significa gracia.
o que de manera, para abundar un poquito más, es misericordia. Amén. Entonces, ¿qué significa Betesda? Si juntamos Bet y Gesed, Betesda, ese lugar se llama casa de bondad, casa de bondad, casa de gracia y casa de misericordia. Amén. Ese lugar, entonces el estanque, está hablando de fíjense, era un estanque de agua, y no, ¿eso de qué nos habla, hermanos? De lo que Yeshua puede hacer, de lo que el Padre puede hacer. Fíjense, en los antiguos manuscritos, este versículo 4 no está, no aparece. ¿Ok? Si nosotros analizamos, este versículo se puede decir que fue en cierta manera añadido. ¿Ok? Porque dice que un ángel descendía y movía las aguas. ¿Ok? Se cree que ese estanque, como son aguas de manantiales, por las propiedades que tiene, pues todos sabemos aquí que las aguas de manantiales siempre hacen alusión a que tienen propiedades curativas. ¿Ok? Entonces, no había ángel en realidad que descendiera, sino que ahí, ¿qué sucedía? Que las aguas empezaban a agitarse, ¿verdad? Por las aguas de manantiales que descendían, y cuando se agitaban, la gente había hecho ya como un mito, pues, ya algo que empezaron a divulgar y que se creyeron. Entonces, ¿qué era lo que actuaba ahí? La creencia o la fe de ellos, de decir, se están agitando las aguas, es momento de meterme para ser sano. Se metían, salían y eran sanos. Pero ¿qué era ahí? No era el agua, sino ¿qué era ahí? La fe. Y de alguna manera creían en Yahweh. Ahora bien, hay otras corrientes, ¿verdad? Otras corrientes que dicen que el ángel que descendía ahí de alguna manera no lo veían ellos. O sea, ellos no lo veían, sino que se empezaban a agitar las aguas y ellos decían que era un ángel el que descendía. Y muchos le hacen alusión a que era el ángel Rafael, porque en su nombre ahora sí que tiene el poder, porque Rafael significa Elohim, es sanador. De ahí de Yahweh Rafa, exactamente, ¿verdad? Yahweh tu sanador. Pero Rafael significa el sanador es Elohim, o Elohim es el sanador. Entonces se puede decir que la misma gente adjudicó que si ese estanque traía sanidad, entonces el ángel que descendía ahí era Rafael. ¿Sí me explico? Entonces, amados hermanos, aquí lo que vamos a ver es que es nuestra fe. Por eso hoy en día le voy a contestar una pregunta a mucha gente que luego pregunta y dice, entonces, si los ídolos son hechos de madera, de metal, de bronce, de papel, de cartón, etcétera, ¿por qué entonces cuando alguien le reza y le pide, a veces operan milagros? No es el cartón, no es el metal, no es la figura, es la fe de la persona, hermano. Y porque Dios y porque Yahweh se mueve a misericordia. Porque Él nos conoce a toda su creación y ve y siente misericordia. Él mira la miseria de nuestro corazón y dice, este hijo mío, esta creación mía está perdida. Y muchas veces es Yahweh operando, incluso cuando alguien le pide a esos ídolos. Muchas veces es Yahweh. Aunque otras veces también son los espíritus engañadores que están detrás de cada imagen. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando fue Dios o cuando fue Yahweh y cuando fue un demonio? Porque si esa persona se sana, pero como siguen sus pecados, después le vienen cosas peores, ¿qué quiere decir ahí? ¿Cómo? Fue Yahweh quien lo sanó. Ok. Pero como no
reconocer el Lo que le dijo, ve y no peques. Exactamente. algo feo. Al paralítico cuando Yeshua lo sana le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y si detrás de un ídolo está un demonio, fíjense, a veces no es que Yeshua haga que le vaya mal, sino que el demonio dice, mira, Dios te sanó y tú sigues haciendo lo malo. Tienes derechos legales, ven acá, ¿verdad? O a veces, incluso si no fuera Yahweh, si no fuera Dios haciendo el milagro, es el mismo demonio, porque Satanás y los demonios también tienen poder, aunque su poder es limitado, ¿verdad? ¿Para qué lo hacen? Pues para que la gente siga ahí engañada. ¿Ok? Entonces, hermanos, es la fe en realidad, es lo que la gente crea. Si dice, es que este teléfono, con tan solo yo verme en la imagen aquí, me va a cambiar, me va a hacer diferente, va a ser el teléfono. Voy a ser yo que estoy creyendo, porque esa es una capacidad y ese es un don que Yahweh nos puso desde que nacimos. Tenemos fe en tamaño pequeño, pero tenemos fe. ¿Cómo es posible que un bebé, por ejemplo, a la nena, si la subo aquí al púlpito y yo me quedo abajo y le digo, aviéntate, yo te agarro, la bebé se va a aventar, porque tiene fe, cree que yo la voy a sostener. Todos ya venimos con una fe, hermanos. Amén. Y dependiendo lo que nosotros veamos, el obrar de Yahweh o el obrar de alguien, vamos a seguir creyendo. Es más, nosotros todos tenemos fe porque podemos creer en alguien. Como ejemplo, si usted le encarga algo, a veces si tú le encargas algo a Prisi y tú te vas y le dices, te encargo que apagues mi olla, no se me vayan a quemar la comida, y tú le tienes fe porque sabes que lo va a hacer y te vas confiada, ¿verdad? Llegas y, sí la apagaste, sí, no, sí, no, pues para la otra le vuelvo a encargar porque sí, le tengo fe, es una confianza, amén, que se le tiene incluso a las personas, amén. Entonces, estas personas tenían fe en que en esas aguas agitadas iban a ser sanas, pero ojo, hermanos, dice que cada de vez en cuando, a ver, vuelve a leer esa partita del verso 4. Amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, de tiempo en tiempo, es decir, no sabían en qué tiempo. Por eso es que aquí aclara y dice que había muchos, en el verso 2, en el verso 3, perdón, dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Sí dice así? Sí. Ok, estaban todos ahí esperando que se agite y que se agite, y el primero que corría, el que corría más rápido, el que llegaba más rápido, era el que obtenía la sanidad. Ok. Sin embargo, aquí Yeshua, ¿qué mostraba, hermanos? Que tú no tienes que ir a un solo lugar. No se trata de ir a un lugar, se trata de creer. ¿Y creer en quién? En Yahshua. Se trata de creer en el que te puede sanar, en aquel que por sus llagas nosotros hemos sido, ¿qué dice? Sanos, curados. Ahora, en aquel que dice la palabra, yo soy Yahweh, tu sanador. Amén. Y no se trata de ir a un lugar específico. Amén. Aunque ese lugar era llamado Casa de Misericordia, pero precisamente por eso era llamado así, porque Yahweh en su infinita misericordia veía la emuná de estas personas y obraba el Padre ahí, ¿verdad? Veía y obraba. Lo mismo sucede aquí. A veces el Padre se duele de nosotros y que nos andamos perdiendo y metiéndonos en cosas que no, y a veces por eso nos sana y nos rescata. Pero en nuestros ojos cegados no nos damos cuenta que Él es el que opera la sanidad. Y que ahora yo no tengo que ir a un lugar, sino que ya tan solo con invocar su nombre, dice la Escritura, seré salvo.
Y la salvación incluye, les decía yo, sanidad, liberación, ¿verdad? No nada más, la palabra salvación significa eso, sanidad. Su argumento, Yeshua no le dice, no, mira, no te voy a meter al estanque, yo te voy a sanar. Ya no le explicó nada, nada más le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. O sea, toma eso en donde estabas postrado y vete con todo eso, ¿verdad? Y camínale. ¿Y qué hicieron los fariseos? Le dijeron, a ver, es Shabbat, no puedes andar cargando tu lecho. Eso también ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Que porque para los fariseos, en su añadidura a las escrituras, pusieron que no podíamos cargar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un peso y se supone que el Shabbat es para reposo o para descanso. Sin embargo, Yeshua vino a enseñar que el reposo y el descanso era lo que le estaba dando a las personas enfermas, ¿verdad? Por eso cuando en Mateo dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, a ese reposo se refiere Yeshua. Y que si él lo hacía en día de Shabbat, era justamente, estaba cumpliendo la palabra. Porque así como Yahweh descansó de todo lo que había hecho para contemplar lo que había hecho, también Yeshua vino a sanar a los enfermos porque él contemplaba los milagros que hacía él, ¿verdad? Y que hacía el Padre a través de él. Entonces, en día de Shabbat, hermanos, cuando nosotros podemos hacer todo lo que tengamos que hacer en referencia al Padre, ¿verdad? Y ya si añadimos el domingo, bueno, porque le estamos dando las primicias, pero en Shabbat es cuando debemos de hacer las obras de Yahweh. Aunque los fariseos nos critiquen, ¿verdad? Porque aquí los fariseos le dijeron, a ver, tú no puedes cargar, ¿quién te dijo que sanas? Dice, casi le dice, yo no sé, pero a mí el que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete. Ese hombre le estaba dando una autoridad a Yahshua. A mí no me importa, ¿verdad? Pero el que me dijo, sé sano, me dijo, toma tu lecho. Así que no me vengan aquí a decirme a mí nada, ¿verdad? Y luego dice que Yeshua se lo vuelve a encontrar en el templo y cuando lo ve, le dice, ¿verdad? No peques más, para que no te venga nada peor que lo que tenías. Y esa es la condición que el Padre nos pone. Dice, te voy a sanar, pero si te voy a sanar, va a ser para que obedezcas, no para que sigas pecando, ¿verdad? Si te voy a liberar, va a ser para que obedezcas. Si te voy a dar, va a ser para que obedezcas. Si te voy a bendecir, va a ser para que obedezcas. O sea, porque ahí es aplicable a todo, hermano. Porque este hombre, imagínense, ahí en su lecho acostado, no podía trabajar, no podía, hacer nada, no podía ni acercarse a un estanque, ¿verdad? Y el Padre lo quiso sanar, le dio una bendición, le dio salud, ¿verdad? Por eso la vez pasada yo les decía, ¿por qué Yeshua siempre preguntaba? Porque a qué hora él le decía, es que yo no quiero ser sano. Sin embargo, sí quería ser sano, porque hasta el estanque se quería meter, ¿verdad? Yeshua vio que sí quería ser sano, y le dijo, pues sé sano, levántate y anda, toma tu lecho y vete, y no peques más para que no te venga nada peor. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, aquí en Juan, hemos estado viendo que qué es lo que se tiene que ejercer. Fe, creer en la palabra, porque desde el capítulo 1 nos están mostrando a Yeshua como la palabra viva, como la Yeshua que el hombre se fue, y que entonces les dijo a los judíos, ¿ya? A los fariseos, para más exactitud, que Yeshua, ya lo reconoció, ¿verdad? Ya reconoció quién lo había sanado y dijo, ay, Yeshua, ¿no? Y ya fue y les dijo, Yeshua fue el que me sanó, pero no lo hizo de mala fe, sino él creía, porque quieren saber, pero a lo mejor quieren un milagrito, ¿verdad? Sin embargo, no sabía que lo querían para dañarle, ¿verdad? Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el Shabbat. ¿Ok? Fíjense, más todavía, fíjense, a ellos no les importaba cuando alguien, un hijo de Yahweh X, sea pastor o no sea pastor, dice, híjole, aquella iglesia está más, está creciendo más, como que llega más gente. Híjole, no,
creo que no, híjole, voy a ver cómo le hago, yo creo que voy a denunciarla, que a lo mejor no tiene ni papeles, a lo mejor no tiene no está registrada en gobernación, híjole, a lo mejor, ay, voy a ver qué puedo hacer. Fíjense ahí qué están haciendo, hermanos. Están como los fariseos. En lugar de ver que, está creciendo la obra de Yahweh, muchos están siendo salvos. Hay gente que se alegra cuando las congregaciones pequeñas se cierran. Pero no saben lo que hacen, porque están yendo en contra del Eterno, ¿verdad? Porque si el Padre quiso que se abrieran, porque ¿qué es lo que yo les enseño? ¿O qué es lo que nosotros les enseñamos? Que esas congregaciones, así como una sierva sabia le dijo a mi esposo un día, esas congregaciones claro que sirven, porque ahí llegan en primera instancia. Cuando su espíritu ya les pida más, pues ellos van a buscar más. Pero mientras sirve para que sean atraídos a la presencia del Padre, aunque estén recibiendo pura leche, ¿verdad? Ya están así grandecitos, pero siguen con leche, ¿verdad? Ya hasta se estropearon los dientes, pero ellos siguen mamando ahí la leche, ¿verdad? Pero no le hace, hermanos, sirve, como sea, sirve. ¿Sí o no? Amén. Y fíjense, y estos dicen, no, y querían matar a Yeshua porque hacía todo en Shabbat. Y luego Yeshua les respondió, ¿qué les dijo a ellos? Mi padre trabaja hasta ahora, ¿verdad? Mi padre hasta ahora trabaja y por eso yo también trabajo. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? Que Yahweh sigue obrando, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién sostiene todo cuanto es? El que sostiene el sol. Quítate de ahí. Ya no lo sostengas. El sol se cae. Pero ¿quién es el que da la orden? ¿Quién es el que está trabajando? Yahweh. ¿Quién es el que le dice al mar, salte de con los tsunamis, a ver, salte de tu lugar? Yahweh, cuando es de parte de Yahweh, ¿verdad? Un juicio. Pero, incluso aunque fueran los demonios, ¿quién le permite y le dice, sí, está bien, para darles un escarmiento a esta gente? Está bien, háganlo. Yahweh, hermano. Por eso Yeshua, bueno, amén. Y él seguía activo y trabajando. Dice, por eso, bueno, continuamos en el 18, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Eso también les hacía que bilis a los fariseos. ¿Qué pasa cuando usted le dice a alguien que no cree? Cuando usted le dice, yo soy hija de Yahweh. Todos somos hijos. Todos somos hijos. ¿Sí o no? Luego le dicen, no, es que yo soy hija de Yahweh porque no. O cuando ya lo entienden, ay, ¿cómo vas a ser hija de Yahweh? No, todos, no, si todos somos pecadores. Luego empiezan a decir. ¿Pero por qué, hermano? Ignorancia. No saben. Fíjense, y los fariseos aquí se las daban de que, ¿verdad? Sabían muy bien la palabra y no se daban cuenta cuando ellos decían Elohim era su padre y que decían, es que te haces igual a Elohim. Si hay un salmo que dice que nosotros somos como dioses, hermanos. Imagínense que usted vaya y le diga a una persona, ¿sabes qué? Es que yo soy como Dios, yo soy Dios también. Y le van a decir, estás loco. ¿Se ha oído esa palabra? ¿Se ha oído esa palabra de los salmos? ¿No? Hay una palabra que dice que nosotros somos como dioses. Fíjense, abran su Biblia. Salmo 82, 6. Y ahí mismo ahorita en Juan, vamos a ver también. Salmo 82, 6. Amén. ¿Qué dice? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Ok, fíjense. Dice, ustedes son dioses.
e hijos del Altísimo. ¿Vamos a morir? Sí. Pero aquí, hermano, ¿qué significa Dios? ¿O qué significa Elohim? Porque aquí es lo que tenemos que entender también. Elohim, en su significado hebreo, Elohim significa juez. Elohim significa juez, o incluso puede significar gobernante. Entonces aquí cuando Yeshua dijo, Elohim es mi Padre, decía el juez, el gobernante, el supremo, porque también significa supremo, es mi Padre. Y luego decía, haciéndose igual a Elohim, ¿qué decía? Yo también soy Dios. Entonces, ¿qué decía él? Yo también soy un juez, porque vengo a juzgar de alguna manera. Yo también soy un gobernante y yo también soy un supremo. Pero todo ser humano también podía funcionar como un juez, como un supremo, como un gobernante. ¿Sí me explico? Hasta en cierto término. Por eso es que el pastor luego les dice, es que hay que saber, porque si nada más decimos, Dios mío esto, Dios mío el otro, Dios esto, Dios lo otro. ¿Cuál Dios? Si hay muchos. Si hay muchos jueces, si hay muchos supremos, si hay muchos gobernantes. ¿Cuál Dios? Amén. Ahora bien, aquí en Juan 10:34, a ver, vamos ahí adelantito, estamos en el 5. Estamos en el 5, vamos a ver Juan 10:34. Dice, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en nuestra Torá, yo dije, Elohim son? ¿Sí dice así? Ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim soy. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero él las hacía, hermanos. Amén. Amén. Él las hacía. ¿Sí? Entonces, fíjense, regresamos. ¿Por qué lo querían matar? Porque decía que era el Hijo de Dios. Y porque decían que se hacía entonces igual que Dios o igual que Elohim. Pero nosotros, hermanos, somos hijos de Elohim también. Y si Yeshua dijo que él era hijo de Elohim, y yo digo que yo también soy hija de Elohim, me estoy haciendo igual que a Yeshua. ¿Sí o no? Porque en realidad eso es lo que somos, hermanos, hijos de Elohim. Y tenemos el poder que Yeshua tenía, porque ya lo dijimos ahorita, que Yeshua dijo que nosotros haríamos más milagros sobrenaturales de los que Él hizo. Amén. Entonces usted, hermano, váyase confiado, váyase con la seguridad y con la emuná del Padre, de que cuando usted diga yo soy hija de Dios, muchos van a decir, ajá, sí. O tan solo el término de sacerdote, ¿no? Si te presentas con un sacerdote de la católica y dices, pues es que yo soy sacerdote, somos reyes y sacerdotes, y así como que se van a sacar de dónde. Exactamente. Sí, exactamente. Cuando nosotros decimos, yo soy rey y sacerdote, pues ¿cuál sacerdote? Ah, es que mi vestidura no es física, es espiritual. ¿Ah? Yo estoy vestido día con día como un sacerdote. Pero la gente igual no lo entiende, no entiende esos términos. No entienden incluso que nosotros somos Mashiach también. ¿Por qué? Porque somos ungidos. Porque el Padre nos unge con su poder. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, son términos que a veces la gente no va a entender porque no tiene el conocimiento. O cuando usted le dice es que yo soy hebreo, o cuando usted le dice yo soy israelita, o cuando usted le dice yo soy lo que el Padre habla y enseña en la Escritura. Por eso es que a Yeshua, ¿por qué predicas en sábado? ¿Por qué predicas en Shabbat? ¿Por qué te dices que eres hijo de Dios? O sea, estás blasfemando. Y por eso estaban en contra de él. ¿Qué nos hace entender aquí el Padre? Que aunque le digan lo que le digan, hermano, usted tiene que mantenerse en su emuná, que nada lo haga dudar. Usted debe de saber quién es. Yo soy hijo, yo soy hija.